pan diario del día de hoy se titula Elifaz reprende a Jod. El pasaje se encuentra en Jod capítulo 22, versículos del 1 al 30. El versículo clave, el versículo 21, que dice: Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Elifaz interviene por tercera vez acusando a Jod de maldad. Elifaz pensaba que Jod ya no era un hombre temeroso de Dios, sino que el sufrimiento de Jod era la reprensión de Dios, y que su sufrimiento fuera tan grande testificaba de la magnitud de su pecado. Así que Elifaz se sintió libre a explicar la posible naturaleza de esos pecados. En el versículo 3, Elifaz le dice a Jod, traducción lenguaje actual: Nada gana el Dios Todopoderoso con que seas bueno. Aquí vemos que esto no es correcto, porque ciertamente era contentamiento para Dios que Jod fuera justificado. Ciertamente era de provecho para él que Jod hiciera perfectos sus caminos. Doy gracias a Dios porque puedo meditar en mi necesidad de Dios. En algún punto de mi vida de fe, recuerdo que algunas veces llegué a sentirme mal cuando no adoraba a Dios. Pensaba que Dios necesitaba mi adoración y que mientras más buscara de Dios, más me podía amar y más cuidaba de mí. Y que cuando no lo hacía y me dejaba llevar por mi pecado, entonces no me amaba tanto. Como si la medida del amor de Dios y su cuidado dependieran de mi medida de adoración. Mucho tiempo después entendí que Dios no ama como ama el hombre, que amamos en la medida que recibimos amor, sino que mi adoración a Dios me iba a ayudar a estar más en comunión con Jesús, me serviría para aprender más de Él y podía luchar con las fuerzas de Jesús para resistirme ante el pecado y las tentaciones. También agradezco a Dios porque sé que Él ve mis luchas y se agrada cuando yo hago mi lucha espiritual ante el pecado para adorarle. Doy gracias a Jesús porque cuanto más aprendo de Él, más veo mi debilidad y mi profunda necesidad de Él. Elifaz también acusó a Jod principalmente de codicia y crueldad por amor a las riquezas. Nada de esto era cierto, pero Elifaz asumió que era así porque una vez Jod fue rico y ahora estaba acosado por tal tragedia. También durante los versículos del 12 al 20 vemos que Elifaz instruye a Jod en teología. Pensaba que debido a que Jod no admitía su error, debía estar profundamente equivocado en su comprensión de Dios. En estos versículos puedo meditar en la ligereza de mis opiniones o en lo fácil que es emitir un juicio equivocado sobre una persona, sin conocer el trasfondo o las circunstancias que pudiera estar viviendo esa persona y su trato con Dios. Jod no estaba en esa situación por su pecado, pero Elifaz y sus amigos asumieron que era así. Esto me hace pensar que debo mirar más allá de lo que mis ojos pueden ver y no hablar desde la ignorancia. Me arrepiento porque muchas veces he caído en juicio o he sacado conclusiones sobre personas externas y hasta de mis hermanos en la fe, especialmente cuando no siento su apoyo o colaboración para algunas actividades ministeriales. Agradezco a Dios por la lucha de cada hermano del ministerio, porque sé que cada uno quiere agradar a Dios, y oro que nos ayude a ver nuestros pecados personalmente y nos dé un corazón humilde para arrepentirnos. Elifaz también describe los beneficios de tener una amistad con el Padre. Es un consejo que podemos tomar para nosotros mismos. Agradezco a nuestro Señor Jesucristo por los consejos sabios que he recibido a través de mi vida de fe, de mis pastores, de mis hermanos, de mi esposo, y especialmente por su gracia que es revelada a través de su palabra, porque continuamente me insta al arrepentimiento y a poner mi mirada en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Agradezco a mi Señor Jesucristo porque nos brinda de su amistad, su paz, pone sus palabras en nuestros corazones, edifica nuestra casa, nos cuida, nos deleita, nos escucha, nos afirma, nos guía, nos salva y nos da libertad. Oro que yo pueda luchar con la palabra de Dios cada día, reconociendo mi necesidad de Él, mis pecados y luchando para no hablar palabras vacías. Que yo pueda tener un corazón humilde para volver mi mirada a Dios cada vez que me desvíe y someterme a su voluntad. Feliz día, hermanos. Muchas gracias.